Muy buenas noches. Quiero en esta hora extenderles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a todas aquellas personas que se están conectando a través de las redes sociales. Le damos gracias a Dios porque ya estamos a mitad de semana. Sin duda alguna, hasta aquí el Señor ha estado con cada uno de nosotros. Aquí en el estado de Texas estamos viviendo momentos difíciles, al igual que algunas ciudades fronterizas en la Ciudad de México, ya que esta nieve que nos ha estado cayendo, estas heladas que se han venido aquí al estado de Texas, nos han afectado de una manera tremenda. Sé que en estos momentos hay cerca de 4 millones de personas que no tienen servicio de electricidad, personas que no tienen servicio de agua, tanto aquí en los Estados Unidos como en varias partes de México. Y estamos enfrentando momentos difíciles, pero a pesar de eso, gloria a Dios porque tenemos vida, porque todavía podemos respirar y porque tenemos a un Dios que está por encima de todas las cosas que pasan en este mundo. Eh, es miércoles y también nuestras oraciones por aquellas personas que están sufriendo, que están en algún hospital con oxígeno, aquellas personas que están enfermas de COVID. Estamos orando para que primeramente Dios puedan recuperarse, que Dios pueda sostener a cada una de las familias alrededor de nuestro mundo y que Dios pueda proveer y suplir cada una de sus necesidades. También, como hemos perdido seres queridos, tenemos noticias de personas que se han recuperado del COVID, tanto en México como aquí en los Estados Unidos, y alabamos a Dios por eso. Yo quiero recordarles en esta tarde que no estamos solos. Tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios que sigue al control de este mundo. Y es por ello que en esta noche, antes de ir a la palabra de Dios, quisiera tener una pequeña oración con cada uno de ustedes. Señor, en esta noche queremos darte gracias, porque a pesar de todas las cosas que están pasando en este mundo, sabemos, Señor, que tú sigues al control. Queremos pedirte que al abrir tu palabra en esta hora, Señor, tú seas con cada uno de nosotros, que tú abras nuestro entendimiento y que el mensaje de esta tarde, esta noche, Señor, pueda reanimar la vida de cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde quisiera ir a un pasaje que está en el Evangelio según San Juan, el capítulo 21. Un momento en el cual los discípulos de Jesús estaban pasando en aquellos tiempos. Ellos habían caminado con Jesús cerca de 3 años y medio. Ellos habían puesto sus esperanzas en Jesús. Ellos habían orado muchas veces con Jesús, habían visto los milagros que Jesús había obrado frente a la vista de cada uno de ellos. Pero llega un momento en la vida de ellos cuando el desánimo se apodera de sus vidas. Y queridos, yo sé que muchos de nosotros, este último año, estos últimos meses o estas últimas semanas, no han sido fáciles. Yo sé que más de uno de ustedes se ha desanimado. Yo sé que más de uno de ustedes, al igual que un servidor, hemos llorado por ver partir a seres queridos, seres amados, personas que tal vez ni siquiera pudimos despedirnos de ellos. Y es difícil lo que hoy en día estamos viviendo. Pareciera que las noticias que normalmente escuchamos son noticias negativas. Pero en medio de toda esta circunstancia, en medio de todo lo que cada uno de nosotros estamos viviendo, aún hay esperanza.
Y yo quiero en esta noche, a través de este pasaje, Evangelio según San Juan, capítulo 21, recordarles algo maravilloso. Jesús había muerto, había sido crucificado. Esos discípulos que habían caminado con Jesús durante cerca de 3 años y medio, de repente sus esperanzas se derrumban. De repente lo que ellos habían creído empieza a desaparecer. Y yo no sé si tú te has dado cuenta que así somos los seres humanos hoy en día. Cuando las cosas van bien, nos gozamos, nos ponemos felices, contentos. Pero cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, viene el desánimo a nuestras vidas. A veces nos sentimos tristes, queremos estar solos, nos preguntamos por qué están pasando las cosas. Y yo sé que en estos tiempos que vivimos son tiempos de incertidumbre, tiempos donde la preocupación de muchas personas es qué van a comer el día de mañana. La preocupación es si su trabajo lo van a seguir teniendo el día de mañana. Personas que hoy en día viven preocupados por una vacuna, esperando, anhelando poder tomar esa vacuna y traer tranquilidad a su vida de que el virus con esa vacuna no tocará sus vidas. Cada uno de nosotros tenemos esperanzas diferentes. Cada uno de nosotros en estos momentos, a veces, aunque nos sentimos tristes o nos desanimamos, tenemos esperanzas de seguir adelante. Tenemos la seguridad de que las cosas van a cambiar, de que las cosas van a mejorar. Y a pesar de todo lo que hoy en día estamos viviendo, sabemos que Dios tiene un plan especial para la vida de cada uno de nosotros. Esta noche aquí afuera de la casa estamos prácticamente a 11 grados centígrados bajo cero. Sigue cayendo nieve como nunca había pasado aquí en el estado de Texas. Nuestra ciudad está paralizada, los comercios están cerrados, la gente ahora sí está encerrada en casa y todos estamos esperando que con la ayuda de Dios esta tormenta invernal pueda pasar, así como otras personas están esperando que la luz pueda regresar a sus hogares, que el agua pueda llegar nuevamente. Personas que en medio de esta situación hoy en día las tuberías se reventaron y prácticamente se les echó a perder todo en casa. Cada uno de nosotros vivimos circunstancias diferentes, pero queridos, a pesar de todo, la vida es linda. Y si hay algo por lo cual en esta noche debemos darle gracias a Dios, es justamente por eso. Porque a pesar de lo que estamos viviendo, tenemos vida. Tenemos un techo donde pasar la noche. Y tenemos la bendición de tener a un Dios que es un Dios lleno de amor. Quiero leer Evangelio según San Juan, capítulo 21. Los discípulos estaban prácticamente desesperados. Sus esperanzas se habían perdido, por así decirlo. Estaban desanimados. ¿Por qué? Porque Jesús, quien había hecho milagros, quien había caminado con ellos durante cerca de 3 años y medio, había muerto. Y cuando eso sucede, los discípulos se desesperan, comienzan a tener miedo, temor, al igual que tú y yo hoy en día. Cuando suceden estas cosas que estamos viviendo, el miedo como que se apodera de nuestras vidas, como que pensamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar este problema financiero? ¿Cómo voy a solucionar este problema en mi hogar? El problema laboral que estoy teniendo. Los discípulos estaban así. Y dice el Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron,
vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. El verso 6 continúa diciendo: Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. Los otros discípulos fueron con la barca, arrastrando la red llena de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Un día Pedro le dice a los demás discípulos: señores, me voy a pescar. No tiene sentido, ¿por qué debo seguir triste? Jesús murió, pero tengo que seguir la vida. Y ustedes saben que Pedro había sido un pescador. Cuando el Señor lo había llamado, él estaba pescando. Y ahora que Jesús no estaba, lo más fácil para él era regresar a hacer lo que él sabía hacer. Y es por eso que Pedro le dice a sus otros amigos, a sus otros discípulos: señores, me voy a pescar. Y los otros discípulos dijeron: pues ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos contigo. Y ellos se suben a la barca aquella tarde, aquella noche. Y dice el texto bíblico que aquella noche los discípulos de Jesús no pescaron absolutamente nada. Yo no sé si tú te puedes imaginar la frustración que los discípulos sintieron aquella noche. Si ellos estaban desanimados por la muerte de Jesús, imagínate cómo se encontraban ahora. Después de varias horas de echar y sacar la red, de estar en medio del mar tratando de llevar el alimento a sus hogares, a sus familias, pareciera que las cosas esa noche o esos últimos días no salían nada bien para los discípulos de Jesús. Toda esa noche trataron de pescar y no pescaron absolutamente nada. Ahora, tú te puedes poner a pensar, ¿cómo es posible? Eran personas experimentadas, personas que habían crecido a la orilla del mar, eran pescadores, ellos sabían cuál era el mejor momento para pescar, ellos sabían perfectamente que ese día iban a pescar porque ellos eran pescadores experimentados, pero conforme iba pasando el tiempo, conforme iban pasando los minutos, las horas, y empezaba a amanecer, se dieron cuenta que no habían pescado absolutamente nada. Y cuando tal vez ya estaba el sol por salir, Jesús aparece sin que ellos supieran que era Jesús y les hace una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos? El verso 5 dice que Jesús les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? A lo cual los discípulos le dijeron: no. ¿Sabes lo difícil que fue para los discípulos responder a esa pregunta que Jesús les había hecho? Yo no sé si tú te has dado cuenta que hoy en día nosotros, los seres humanos, somos interesantes. Cuando nosotros tenemos éxito en la vida, cuando las cosas nos salen bien, queremos gritarlo a viva voz, queremos que todo el mundo se entere que las cosas van bien.
Cuando tú te has graduado, cuando tú has alcanzado un título, cuando tú has alcanzado esa maestría por la cual has luchado, ese doctorado, tú quieres gritarlo a todo mundo, quieres decirle la felicidad que tienes en tu ser porque alcanzaste un logro en tu vida. Cuando tú te casas, tú quieres decirle a todo mundo la alegría que sientes por haberte casado con esa persona. Cuando tú tienes un hijo, tú quieres decírselo a todo mundo, tuve un hijo. Así somos los seres humanos. Cuando tu jefe te llama y te dice que vas a tener un aumento en tu salario, tú llegas contento, abrazas a tu esposa, le dices, mi amor, hoy me aumentaron el salario. Cuando tú alcanzas un nuevo trabajo o cuando tú llegas a ser jefe de tu propia empresa, tú te sientes satisfecho, contento porque has logrado lo que en algún momento soñaste. Cuando tú metiste el gol en tu equipo de fútbol, tú sientes alegría en tu corazón porque gracias a ti ganaron el partido. Cada uno de nosotros somos así. Nos gusta expresar a las personas cuando las cosas en nuestras vidas están saliendo bien. Queremos que todo mundo se entere cuando nosotros alcanzamos los logros en esta vida que nos hemos propuesto. Pero yo no sé si tú te has dado cuenta lo difícil que es para nosotros expresar a otros cuando hemos fracasado en algo. Muchas veces guardamos silencio. Muchas veces quisiéramos que la gente no se enterara de las cosas que estamos viviendo, por las cuales estamos pasando, los momentos difíciles. Muchas veces no queremos decirle a la gente cuando tu esposa no puede tener un hijo. Muchas veces te sientes frustrado cuando en lugar de que tu salario aumente, te lo disminuyen. ¿Cuántas veces hemos guardado silencio hoy en día en medio de una desgracia? Aún en medio de este virus en el cual hoy en día nos ha tocado vivir, ¿cuántas veces guardamos silencio queriendo que la gente no se entere de lo que está pasando en nuestra vida? ¿Y sabes por qué los seres humanos somos así? Porque normalmente ninguno de nosotros queremos sentirnos rechazados por otros. Ninguno de nosotros queremos que la gente se burle porque tal vez nos está yendo mal o porque tal vez fracasamos en un proyecto. Es por eso que muchas veces prefieres guardar silencio. Es por eso que muchas veces ni siquiera le cuentas a tu esposa o a tu esposo que tuviste un mal día. Tal vez tú puedas imaginarte esta noche cómo estaban esos discípulos en aquella ocasión. Ellos habían fracasado toda esa noche. Tal vez pudieron haber pensado, han pasado solamente 3 años y medio que conocimos a Jesús, caminamos con Él. No puede ser posible que en 3 años y medio se nos haya olvidado cómo pescar. No puede ser posible que toda la noche lo intentamos y fracasamos. Ese fue un momento difícil para los discípulos de Jesús. Pero Jesús aparece y les pregunta, hijitos, ¿tienen algo que comer? ¿Sabes lo difícil que fue para los discípulos de Jesús decirle no? Yo creo que les costó. Hoy en día, cuando las personas nos preguntan, ¿cómo estás? Muchas veces sonreímos y decimos, estamos bien. Cuando tú sabes por dentro el problema tan grande que tú llevas. Cuando tú sabes el problema que estás viviendo en tu hogar, en tu matrimonio, o el problema que estás pasando con tu hijo o con tu hija.
o tal vez el problema laboral por el cual estás atravesando, o el problema financiero que se te viene encima. Es fácil a veces sonreír y decir las cosas están bien cuando sabemos que realmente las cosas no están bien. Pero tenemos miedo a ser rechazados. Los discípulos no sabían que Jesús les estaba preguntando esa mañana, que era Jesús quien les estaba preguntando si tenían comida, pero sin importar, ellos respondieron no. Ellos se sentían frustrados, como tal vez en algún momento de la vida tú te has sentido frustrado. Y Jesús les pide algo. El capítulo 21 de Juan continúa diciendo que Jesús en el verso 6 les dice: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Qué pudieron haber pensado los discípulos en aquella mañana? Lo hemos intentado toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada. Y ahora viene un desconocido cuando ya el sol está por salir, que tal vez ni siquiera tiene experiencia y nos dice que tiremos la red del lado derecho que vamos a encontrar. Tal vez para algunos de los discípulos eso sonó ilógico. Pero yo te pregunto, ¿qué perdían los discípulos con intentarlo una vez más? ¿Qué perdían con tirar la red una vez más? Si toda la noche ellos lo habían hecho y no habían podido pescar nada, ¿qué más podían perder? Ellos lo hicieron. Y cuando ellos tiran la red, dice la palabra de Dios, que ellos la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: Pedro, es el Señor. Yo te pregunto esta noche, ¿por qué los discípulos no reconocieron la voz de su maestro? Ellos estaban pasando momentos difíciles en su vida. Ellos estaban atravesando una serie de problemas de manera individual. Ellos estaban pasando una serie de luchas mentales en su cabeza. Y tal vez eso no les permitió ver que Jesús, su maestro, en aquel en quien habían puesto su esperanza, había resucitado y estaba nuevamente con ellos, y sus esperanzas se reavivarían una vez más. Pero ellos estaban tan preocupados por los problemas que estaban viviendo que no pudieron reconocer la voz de Jesús. Queridos, yo te pregunto esta noche, ¿son tantos los problemas que hoy en día estás enfrentando? ¿Son tantas las dificultades, los fracasos por los cuales estás atravesando, las pérdidas de seres queridos por este virus, que no te están permitiendo escuchar la voz de Dios? Deja de quejarte por las cosas que vives y empieza a mirar a Jesús. La palabra de Dios dice que aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era el discípulo amado de Jesús? Le dijo: Pedro, es el Señor. ¿Por qué el discípulo amado reconoce a Jesús? ¿Por qué en medio tal vez de esa desgracia, de esa noche trágica donde no pescan absolutamente nada, el discípulo amado es el único en que se da cuenta que era Jesús? ¿Sabes por qué? Porque ese discípulo
siempre que tenía la oportunidad de estar cerca de Jesús, estaba cerca de Jesús. Ese discípulo siempre que tenía la oportunidad de abrazar a Jesús, abrazaba a Jesús, de recostarse en las piernas de Jesús o en su hombro, lo hacía. Él disfrutaba cada momento al lado de Jesús. Y a pesar de esa noche difícil por la cual ellos pasan, Él es el único que se da cuenta que era Jesús. Cuando los discípulos echan la red y ven ese milagro maravilloso, dicen, wow, increíble. Juan le dice, Pedro es el Señor. Pedro se viste, se tira al mar y sale para encontrarse con Jesús, mientras que los demás discípulos van en la barca. Y cuando ellos llegan, el versículo 8 continúa diciendo, los otros discípulos fueron con la barca arrastrando la red llena de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traigan de los peces que acabáis de sacar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Y Jesús les dijo, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. ¿Te das cuenta de algo? ¿Cuál había sido la preocupación de los discípulos de Jesús? Ellos estaban preocupados por el sostén de su hogar. Ellos estaban preocupados por el pan para sus familias. Ellos estaban preocupados por conseguir plata para suplir las necesidades de sus hogares, de sus familias. Y yo no sé si tú te has dado cuenta que hoy en día tú y yo vivimos preocupados por las mismas cosas. Vivimos preocupados por tener un trabajo para poder traer un salario al hogar, para poder proveer el alimento a las mesas de nuestras familias. Vivimos preocupados por poder tener la ropa necesaria para cada integrante de nuestra familia. Vivimos preocupados para cómo poder solventar los gastos de la universidad o de la escuela de nuestros hijos. Los discípulos estaban preocupados por eso también. Y cuando Jesús les hizo esa pregunta, ¿tenéis algo que comer? Jesús sabía lo que ellos habían vivido ese día. Pero ya Jesús había proveído el alimento para ese día a sus discípulos. Cuando los discípulos llegan a la orilla, dice la palabra de Dios que Jesús ya tenía ahí el alimento. Ellos estaban preocupados por el alimento. Dios lo iba a proveer. Queridos, hoy en día tú puedes preocuparte por muchas cosas. Pero recuerda algo. Dios está al control de la vida de cada uno de nosotros. Él dice, mira las aves de los cielos, no trabajan, no hilan. Sin embargo, el Señor dice, yo las alimento cada día. ¿Cuánto más no voy a hacer por vosotros que sois mis hijos? No tienes por qué vivir preocupado. Tenemos a un Dios todopoderoso. Tenemos a un Dios que independientemente de las circunstancias que estemos viviendo y atravesando en estos momentos, Dios va a suplirla de una u otra manera. Tú puedes pensar en esta hora, perdí a mi familiar, perdí a mi papá, ya no lo tengo más conmigo. Tranquilo.
Muy pronto Jesús vendrá y nos dará la oportunidad de abrazar a ese ser querido. Y no lo vamos a tener como lo tuvimos en esta vida por 40, por 50, por 60, 80, por 100 años. Lo vamos a tener por toda la eternidad. Preocúpate por hoy en día seguir a Jesús. Preocúpate por cada día leer su palabra. Por cada día tener la seguridad de que no estamos solos, de que Él sigue con cada uno de sus hijos. En medio de esta tormenta, en medio tal vez de esta escasez, de este desabasto que está habiendo en las tiendas, porque los camiones no pueden llegar por la nieve que está cayendo. No estás solo. Dios te ama y Dios tiene un plan especial para tu vida. Ese día los discípulos tuvieron que aprender esa gran lección. Aparentemente ellos habían perdido la esperanza, pero Dios tiene que aparecer una vez más en la vida de ellos para decirles: hijitos, aquí estoy. No tengan miedo. Y termino esta noche con los siguientes versículos. Jesús les dice: vengan y coman, y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Queridos, yo no sé cuál es el momento por el cual tú estás pasando en esta tarde. Tal vez has perdido un ser querido, un ser amado. Tal vez tienes a un familiar en un hospital luchando por su vida. Tal vez estás preocupado por la enfermedad que tu hijo tiene. Tal vez estás triste porque las cosas no están saliendo como tú esperabas. Yo quiero decirte esta noche: no te desanimes. Dios tiene grandes planes para tu vida. Búscalo. Acércate a Él. Abre su palabra. Recuerda, Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No estés triste. Recuerda que después de la noche más oscura viene la luz de un nuevo día. Después de la tormenta viene la paz. Esta tarde dale gracias a Dios, porque a pesar de las dificultades que podamos estar enfrentando, Dios sigue con cada uno de nosotros. Dale gracias a Dios por la vida que tienes. Gracias a Dios por esos seres queridos que todavía podemos abrazar en casa, por esos hijos. Dale gracias a Dios, porque tal vez, aunque no haya luz en tu casa y estés teniendo frío, tienes una familia que te abraza, que te quiere, y tienes a un Dios que sigue sustentando tu vida y la vida de cada uno de tus seres queridos. Queridos, retoma tu vida. Agarra fuerzas nuevamente. No permitas que los problemas de la vida te desanimen. Al contrario, frente a los problemas, sigue adelante. Esfuérzate y sé valiente, dice la palabra del Señor. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Ten esa seguridad esta noche. Con luz o sin luz, con nieve o sin nieve, con frío o sin frío, con agua o sin agua, Dios está contigo. Que Dios pueda bendecirte en esta noche. Que Dios pueda abrazarte fuertemente. Que Dios pueda darte esa paz que cada uno de ustedes está necesitando en esta tarde. Y que en esta noche
Cuando vayas a descansar a tu cama, Dios pueda darte una noche tranquila y reparadora. Querido, Dios te bendiga en esta noche. Estás enfermo, que Dios sea tu médico de cabecera, que Dios pueda restablecerte físicamente. Si estás pasando por un problema financiero, Dios te va a dar fuerzas para seguir adelante. Saca todas esas preocupaciones que tienes, ponlas a los pies de Jesús. Y así como Jesús lo hizo con sus discípulos hace muchos años atrás, Dios lo seguirá haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga en esta noche. Que Dios te guarde. Es mi deseo.